Bueno, usted lo sabe, pasan tantas cosas en nuestro país, pasan tantas cosas en el mundo que de pronto nos olvidamos que en Ucrania hay una guerra que no ha terminado, una guerra que continúa, una guerra que es permanente, que significa el sufrimiento de las personas y que está allí latente y que todos los días pasan cosas y pasan cosas atroces. Paz Zárate, investigadora senior del think tank de Relaciones Internacionales de Athena Lab, la tenemos ya allí en pantalla. Ella está en Kiev, justamente por una invitación de la Cancillería ucraniana para analistas de distintas naciones del mundo. Paz, te vemos, te escuchamos y sabemos también lo que ha ocurrido en las últimas horas, siendo testigo allí de un nuevo ataque aéreo bastante feroz, ¿no? Nos alegramos que estés bien, te saludo. Hola Ramón, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué has visto? Ay, ¿qué te puedo decir? Las últimas horas han sido muy estresantes porque una cosa es saber de la guerra, hablar de la guerra, y otra cosa es estar en medio de un ataque aéreo y que hoy ocurrió tanto en la capital de Kiev como en otras ciudades de Ucrania. Y pasamos muchas horas en un refugio antiaéreo. Esto fue a partir de la medianoche, es decir, ahora ya son 24 horas. Pero la mayor parte del ataque se concentró en 5 horas que duró el ataque sobre Kiev. También hubo en las otras ciudades, hubo ataques en infraestructura, pero también hubo muertos y, digamos, caídas de edificios, etcétera, etcétera. Así que los últimos momentos han sido un poco álgidos, pero antes de eso, a raíz de esta visita en la cual hemos sido invitados con analistas de todo el mundo, nos habían llevado a ver las consecuencias de la guerra en distintos puntos del país, y la verdad es que esas consecuencias son pavorosas y también es muy triste que esto ya no sea titular en ninguna parte del mundo. Nos estamos acostumbrando tanto a la guerra en Ucrania como a las demás guerras. Y desde ese punto de vista, la continuidad de la guerra, ¿qué significa? Lo digo mientras estamos viendo a toda pantalla, Paz, aquí imágenes que entiendo grabaste tú misma, ¿no? De las visitas de distintos lugares en donde claramente se ve el daño que han dejado los bombardeos. ¿Qué es el diario vivir? ¿Qué es lo que pasa con los habitantes de Ucrania? De alguna forma las personas se están acostumbrando a esto porque ya son 2 años y medio, es decir, he hablado con mucha gente, tanto expertos en relaciones internacionales como ciudadanos y personas de la calle, simplemente refugiados también, personas que son internamente desplazadas, que han huido desde el Donbass hacia el este buscando vivir con un poco más de tranquilidad. Pero la verdad es que nadie está a salvo en ninguna parte de Ucrania, es decir, los bombardeos pueden avisarse. Gracias a Dios existe una app que permite decir a los ciudadanos corran a un refugio antiaéreo porque en algún rato más sabemos que están misiles volando o que vienen drones también no tripulados volando. Entonces la verdad es que nadie está seguro. Esos ataques pueden ocurrir incluso en la parte más al oeste del país, es decir, al lado de la frontera con Polonia. Y creo que tal vez el ataque que vimos en las últimas 24 horas puede ser la respuesta que está dando Putin al discurso y a la visita que ha hecho Zelensky a Estados Unidos, con lo que él llama un plan de victoria para que Ucrania gane esta guerra, lo que todavía parece bastante improbable. Hay que considerar que Rusia tiene los recursos humanos para pelear una guerra muy larga, porque puede mandar al frente incluso a chicos muy jóvenes sin mayor preparación militar. No es el caso de Ucrania, y es lo que explica que todo este tiempo Ucrania haya pedido armas tecnológicas y el entrenamiento para poder operarlas, a fin de estar en un cierto pie de igualdad, porque el tiempo sigue pasando. Mientras más tiempo pasa, más lejano parece que Ucrania pudiera de alguna manera ganar esta guerra. La gente está tan cansada de vivir de esta forma. Para nosotros es una experiencia muy breve, para los que viven aquí una experiencia de todos los días, que la mayoría me dice, mira, si llega el misil yo prefiero morir en mi casa y ya no tengo energía para ir al refugio antiaéreo. Es terrible conocer esos relatos, ¿no? Y debe ser muy sobrecogedor también recoger esos testimonios en el mismo lugar asediado por la guerra, una guerra que no termina. Y desde ese punto de vista, lo que pasa con el resto del mundo, a modo de lo que hacíamos de la introducción, ¿no? Que hay otras noticias que se copan la agenda y las que uno trata. Eso pasa también con el apoyo internacional de las naciones. Por eso es que el presidente Zelensky trata de mantener una visibilidad a nivel internacional y acude a foros donde se le invita y habla en todas partes para
poder mantener latente aquello, porque también debe ser difícil ese desgaste que viven los ucranianos, entre comillas, es otro tipo, comillas, de desgaste también que sufren los otros países que ya no están tan interiorizados y no sé si tienen la misma solidaridad o también la misma intención de aportar con recursos para Ucrania. Sí, bueno, yo creo que es una fatiga normal de una guerra que se prolonga ya tanto tiempo. Pensemos que además cuando la guerra comenzó, lo que se esperaba era que simplemente esto iba a durar unos pocos días y llevamos 2 años y medio. Los ucranianos son muy resilientes, pero incluso con su resiliencia tan grande, ellos se sienten realmente librando una guerra solos. A pesar de que eso estrictamente no sea cierto, ellos se sienten solos porque el horror es algo de todos los días. Entonces hay un desgaste tanto a nivel interno como a nivel externo. Interno porque aun cuando Zelensky ha sido un buen líder, que fue elegido democráticamente un actor con formación de abogado que no ejerció, pero finalmente un actor para ser presidente de Ucrania, de una Ucrania en paz, y ha tenido que gobernar en estas circunstancias donde tampoco se pueden realizar elecciones estando el país en guerra. Hay un desgaste incluso a nivel de las fuerzas que respaldan a Zelensky por cansancio y también cuestionan si algunas de sus decisiones han sido correctas o no. Y a nivel internacional, por supuesto, también hay un desgaste porque solamente hay suficiente atención que el mundo le puede dar a las guerras que suceden en otras latitudes y ciertamente lo que está ocurriendo en Medio Oriente, que es muy horrible, se lleva una buena parte de la atención con el potencial además de expandirse un conflicto regional. Entonces Ucrania la verdad que se siente cada vez más sola y Zelensky intenta mantener las alianzas tan vivas como sean posibles y además dentro de ese esfuerzo no solamente que se produzca esa entrega de armamento para el año que viene, porque lo que se espera, esto es lo que todos los analistas locales señalan, es que el invierno va a ser durísimo y una prueba realmente de la fuerza de la resistencia ucraniana, porque en este verano se han atacado toda la infraestructura energética de Ucrania y eso significa que la gente no va a tener calefacción o electricidad para el invierno, porque simplemente no se alcanza la forma de reparar esa infraestructura, toma demasiado tiempo. Entonces están tratando de, mediante generadores, tener preparado lo que significa ese invierno, un invierno durísimo, en los refugios, por ejemplo, refugios que sin electricidad, sin calefacción, es como estar refugiado en un freezer. Entonces el riesgo de que la guerra se incremente en su crueldad en los próximos meses, porque estamos al final del verano, ya está comenzando a ponerse fresco, es bastante grande. Muy bien, Paz, ha sido muy valioso esta conversación, contar con tu relato, que has podido ver lo que ha sucedido. Nos alegramos que estés bien también luego de esta incursión de bombardeo que ha hecho Rusia sobre la capital ucraniana y te esperamos de vuelta para seguir conversando de todos estos temas internacionales que tanto nos interesan aquí también en T13. Que esté muy bien, un saludo a la distancia. Gracias, Ramón, hasta la próxima y les compartiré muchas imágenes de lo que he visto que realmente merece la pena que se vean en Chile. Gracias Paz, nos vemos. Y así ya nos acercamos a las 8 de la noche, por lo tanto comenzamos a cerrar esta media hora informativa. Le queremos agradecer su presencia, su compañía y lo dejamos invitado. Ahí lo ve usted en pantalla. Emprendedores World Café, ahora en las pantallas de T13 en vivo, donde también la actualización de las noticias es permanente. Nosotros nos vemos a las 21 horas en la edición central de Tele 13. Gracias.